población está alfabetizada ambientalmente, es necesario que tengamos 4 componentes básicos. El primero de ellos hace referencia a los conocimientos, ¿no? A los afectos, las actitudes y los valores que tiene cada uno de nosotros, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus comportamientos ambientales. Para poder, digamos, reconocer problemas ambientales y para que la sociedad, o sea, todos nosotros demostremos una preocupación, entendamos cuál es la información ambiental que se nos está brindando, evaluar esa información ambiental y decidir de forma consciente, ¿no?, cuál va a ser nuestro comportamiento ambiental frente a las distintas situaciones. Todos, digamos, estas acciones es necesario que se lleven a cabo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces es necesario que el proceso de educación ambiental se considere un proceso global, no solamente que se dé en un ámbito de educación formal, sino que también se dé en otros ámbitos de alfabetización, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos la alfabetización ambiental? En la próxima, ahí está, la presentación es la primera y la más importante, es la escuela, ¿no? Que es como la primera aproximación formal que nosotros vamos a tener a la educación. Y dentro de esa educación debemos incluir, ¿no?, dentro de la currícula lo que es la educación ambiental. Sin embargo, no es solo que tenemos a la escuela como un lugar en donde se da la alfabetización ambiental, sino que también está dado por la familia, por los medios de comunicación, por las políticas públicas, ¿no? Entonces, todo esto colabora a que se dé este proceso. La idea es que nosotros tengamos un entrecruzamiento de saberes y que podamos reconocer que esto es interdisciplina, ¿no? Entonces, que cuando nosotros crucemos todos estos saberes, lo hagamos y pensemos de forma crítica, generemos, bueno, políticas y tengamos en cuenta cuáles son nuestras competencias éticas que vamos a, digamos, que nos van a llevar a que nosotros accionemos en los distintos problemas ambientales. Entonces, ¿cuál es el nexo con la educación de la educación ambiental y los derechos humanos, ¿no? Ese nexo está dado por justamente los derechos humanos y el ambiente se establecen de forma complementaria. Y eso se mostró a partir de la Agenda 2030, particularmente en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, lo que es educación de calidad, ¿no? En una de las metas nos dice que es necesario que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y conocimientos prácticos que los lleven al desarrollo sostenible, ¿no? Para tener justamente estilos de vida que sean sostenibles, ¿no? Que tengamos una igualdad de género, una promoción de la cultura de la paz y la no violencia, y dentro de esto incorporemos lo que es la diversidad cultural. Si nosotros pensamos en este nexo, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que reconoció la relación, digamos, de los derechos humanos con, con lo que es el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano. No es posible que nosotros imaginemos a los derechos humanos sin incluir al ambiente. Particularmente para el caso de Argentina, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se establece el derecho al medio ambiente sano. Eso está dentro del artículo 41 de la Constitución. Entonces nosotros a partir de ahí podemos decir que, digamos, se presenta de forma explícita y legal dentro de nuestra Constitución lo que es el derecho al ambiente sano. Entonces, en la educación y el ambiente y los derechos humanos deben existir de forma complementaria. No podemos pensar un ambiente sano si no tenemos derechos humanos y viceversa, ¿no? Generalmente la vulneración de los derechos se da en, digamos, en poblaciones que justamente son más vulnerables, ¿no? En el año 2011,
aparece lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre la educación y formación en materia de derechos humanos. No, a partir de ahí se empieza a pensar, digamos, o a estimular el pensamiento propio y liberar lo que es la conciencia, ¿no? Y formar sociedades que sean solidarias, responsables, críticas y activas, y impulsar y modificar ciertas prácticas cotidianas, ¿no? Entonces pensamos al ambiente con los derechos humanos, que va a ser una unión sinérgica, ¿no? Que va a generar justamente sociedades más justas. A partir de esto nosotros queremos hablar de lo que es la educación ambiental. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir a la educación ambiental, ¿no? Entonces la próxima, ahí está la diapositiva, definimos la educación ambiental. La educación ambiental es un campo que integra y disputa distintos intereses, ¿no? Y son de temáticas emergentes. Sabemos que digamos, tenemos temáticas emergentes de problemas ambientales, y por eso nosotros tenemos que pensar en acciones que estén, digamos, llevadas a cabo desde diversos agentes y diversas instituciones. Una de las formas es a través de la educación, ¿no? Contemporáneamente la educación se preocupa justamente por estudiar las relaciones entre las personas y el ambiente, ¿no? Entonces esta interacción de las personas y el ambiente, teniendo en cuenta los componentes biológicos, biofísicos y sociales, nos da lo que es el ambiente y nos caracteriza, ¿no? O podríamos pensar cómo definir la educación ambiental. Una intervención que es solo biológica en algún proceso o solo social no es educación ambiental, ¿no? Si yo digo, bueno, tengo una compostera en el fondo del patio en una institución pública, pero solamente la manejan 2 o 3 personas y solo esas son las que aportan, eso no es un verdadero sistema, digamos, de educación ambiental. Entonces la educación ambiental se tiene que pensar en conjunto, ¿no? En una institución o en distintas organizaciones. A partir de ahí podemos empezar a hacer un recorte histórico, ¿no? De los distintos hitos históricos que llevaron de alguna forma a pensar en esto de la educación ambiental. En la década del 70 se da en el año 1972 lo que fue la Conferencia de Estocolmo, ¿no? Esta conferencia digamos, nos muestra o se empieza a pensar o a aparecer corrientes de pensamiento que hablan sobre el desarrollo sustentable, el informe Brundtland, ¿no? Si nosotros pensamos en América Latina, podemos pensar a América Latina como un territorio en donde hay fuertes luchas sociales, ¿no? Si pensamos en la teoría de la dependencia o la pedagogía del oprimido, ¿no? Vemos que en la teoría de dependencia hace referencia a esta dualidad que es metrópoli-satélite y la economía mundial, ¿no? Que es esta economía que tiene un desarrollo desigual en países subdesarrollados con un rol de subordinación y países centrales, más pujantes, ¿no? Que tienen una producción industrial con un alto valor o un alto rendimiento, ¿no? Entonces nosotros pensamos justamente a América Latina como un sector de luchas, ¿no? Luchas socioambientales. En el año 76 aparece un taller que se da en Perú, que es un taller subregional de educación ambiental para la enseñanza secundaria, ¿no? Y ahí se empieza a pensar cuál es la situación, digamos, del sur, ¿no? Cuál es la problemática ambiental, que esa no viene, digamos, relacionada con la abundancia y el derroche, sino que justamente es lo contrario, ¿no? Es una insatisfacción de las necesidades básicas que tenemos, ¿no? En nuestras comunidades, digamos, de americanas, América del Sur y América Latina, y que eso nos genera que tengamos problemas socioambientales, ¿no? Que se contrapone totalmente con digamos, la situación que tiene el norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a definir lo que es el
el ecodesarrollo, empieza a aparecer como ese término. En el año 1977 se da una conferencia internacional sobre el medio ambiente que es en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Ahí se empieza a pensar cuáles son los puntos críticos de la educación ambiental, que a veces es algo abstracto, que está alejado de la realidad local, ¿no? Que se centra únicamente en la transmisión de conocimientos que son conocimientos excesivamente conservacionistas, que hacen solamente protección de la vida silvestre, de alguna especie en particular, que tiene algún, digamos, que vende o que tiene más marketing en el mercado, ¿no? Descuide las dimensiones económicas y socioculturales. Entonces eso hace que generalmente los problemas ambientales se piensen o se trabajen en forma aislada y no como una disciplina en conjunto, ¿no? Entonces en la década del 80, digamos, siguiendo en esta línea de tiempo, en el 87 en Moscú se da el Congreso Mundial sobre Educación e Información relativos al ambiente, y a partir de ahí, la década del 90, que fue como la que más pujante o la que más marcó este quiebre en lo que es la educación ambiental, se declara el diseño mundial de la educación ambiental. Y en la década de los 90 se da lo que es la Cumbre de Río. La Cumbre de Río fue en el 92, ¿no? Y ahí también aparece, se empieza a fortalecer la dimensión ambiental y aparece justamente la dimensión ambiental dentro de la currícula de algunos sistemas educativos. Sin embargo, también aparecen las diferentes controversias de cómo definimos a la educación ambiental, de cómo vamos a llevar a cabo estos planes, digamos, de educación, ¿no? Y si nosotros vemos toda América Latina, decimos que los países de la región tienen un desarrollo diverso y desigual y asincrónico en cuanto a lo que es educación ambiental, ¿no? Entonces, la década del 90 igual fue una década bastante importante en esto, ¿no? Y si seguimos avanzando en el tiempo, en el 2000, particularmente en el 2012, en Sudáfrica, la tercera cumbre de la Tierra, el Río +10, ¿no? Y después se da posteriormente el Río +20 y aparece el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, ¿no? Sobre el acceso a la información pública. Y es sumamente importante porque incorpora la participación pública, el acceso a la justicia digamos, en asuntos ambientales. Entonces, a partir de acá, los gobiernos tienen que cooperar en adoptar medidas que mejoren la educación, la formación y la sensibilización del público en general en distintas cuestiones ambientales. A partir de esto, en Argentina empiezan a aparecer lo que es leyes ambientales, ¿no? La Ley General del Ambiente es una ley que es relativamente nueva, ¿no? Apareció en el 2000 y lo que hace es establece como al bien jurídico protegido desde el ambiente y por primera vez se aparece explícitamente lo que es la educación ambiental, ¿no? A partir de esta ley, nosotros podemos decir que, digamos, la legislación dice que la educación ambiental es un instrumento básico que tiene que estar, que tiene que proponer justamente preservación de los recursos naturales y una utilización sostenible de estos recursos, mejorar la calidad de vida de la población, y que esta educación tiene que ser un proceso continuo y permanente de constante actualización, ¿no? Entonces, la idea de promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable a través de políticas de educación ambiental. Esta, digamos, ley no solo, digamos, se muestra la educación ambiental, sí, acá por primera vez, pero a su vez está relacionada con otras legislaciones, ¿no? Que hacen referencia a lo que es gestión de residuos, por ejemplo, a la gestión de agua, ¿no? Que a partir de que
que son leyes, digamos, posteriores, que lo que hacen es retomar este concepto de educación ambiental y cómo llevarlo a cabo en las distintas instituciones, ¿no? Hace muy poco aparece la ley Yolanda en el 2020, ¿no? La ley Yolanda se llama así por Yolanda Ortiz, que fue la primera mujer que ocupó un cargo, digamos, de esta naturaleza, de ser secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en lo que es América Latina. Esa ley lo que hace es establece garantizar una formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con énfasis en cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública, no solamente que están ligados a lo que es cuestiones ambientales, sino a función pública, es decir, empleados que estén en diversos niveles y que tienen diversas jerarquías. La ley Yolanda incorpora lo que es la dimensión de sensibilización y transmisión de conocimiento y a su vez nos habla de un enfoque participativo, ¿no? Este enfoque participativo se da entre la comunidad científica y la sociedad civil. O sea, la idea es que las propuestas que se armen en conjunto, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo en distintas temáticas. Hace una propuesta de algunas temáticas generales de las cuales todo el personal de organismo estatal debe ser capacitado, y entre ellas está lo que es cambio climático, protección de la biodiversidad, eficiencia energética, economía circular, desarrollo sostenible, ¿no? Y lo que es la normativa ambiental vigente. Y a su vez nos dice que cada organismo estatal es responsable del dictado de las capacitaciones. Esta ley, a diferencia de la Ley General de Ambiente, no es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Entonces invita a las provincias a adherirse. La adhesión digamos, de esta ley fue en todas las provincias, así que la ley Yolanda se está aplicando o debería estar aplicándose en todo el territorio nacional. Víctor, si me pasas por favor a la otra diapositiva. Entonces, bueno, justamente les decía eso. Si bien ahí aparece la provincia de Formosa digamos, en verde, o sea, como que está en proceso de adhesión, digamos que está todavía esa adhesión en trámite, pero sí se va a aplicar o se va a adherir, ¿no? Todo lo que es todo el territorio argentino. Posteriormente a la ley Yolanda aparece en el 2021 la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Y establece a la educación ambiental integral como un derecho, ¿no? Y este derecho se alcanza a todos los ámbitos, o sea, la educación ambiental integral se tiene que llevar a cabo en todos los ámbitos, no solamente ámbitos de educación formal, sino también ámbitos de educación no formal, ¿no? Entonces está dirigido a distintas personas, a distintos grupos sociales, y la idea es territorializar la educación ambiental mediante diversas acciones que van a estar separadas en corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto se establece que esta ley es un proceso permanente, ¿no? Que también se relaciona con lo que se había visto antes en la Ley General del Ambiente, ¿no? Entonces, un proceso permanente de capacitación y de formación, ¿no? Y a su vez, esta Ley de Educación Ambiental Integral establece una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta ley? El primer principio establece el abordaje interpretativo y holístico. Lo que se quiere es tener un pensamiento crítico, un manejo resolutivo de temáticas y de problemas ambientales, ¿no? Pensar en el uso sostenible de los bienes y de los servicios ambientales, la prevención de la contaminación, gestión integral de residuos, ¿no? El segundo principio hace referencia al respeto y al valor de la biodiversidad, reconocer que estos ecosistemas tienen una cierta fragilidad, ¿no? Y que si nosotros hacemos un uso desmedido podemos llevar a perturbarlo, y que esta importancia de la biodiversidad no es solamente una importancia biológica, ¿no? Entonces,
pensémoslo también desde un punto de vista socioambiental. El otro principio hace referencia a la equidad, ¿no? Que tenemos, hace énfasis en promover la igualdad, el respeto, la inclusión, la justicia social, ¿no? Y también tanto en los seres humanos, ¿no? Pero también principio, o sea, en otros seres vivos. A su vez, esta ley también hace referencia al principio de igualdad desde el enfoque de género, ¿no? El reconocimiento de la diversidad cultural y la preservación cultural que tienen los pueblos originarios, participación y formación ciudadana. Esto está, digamos, relacionado con lo que es participación pública, que también lo establece la Ley General del Ambiente, ¿no? La participación ciudadana. El cuidado del patrimonio natural y cultural, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que por ahí son más explícitas acá sí están presentadas en la Ley General del Ambiente antes, algunos de ellos como la participación ciudadana. Y otro de los principios es el que hace referencia justamente a los problemas ambientales, que pensar a los problemas ambientales como una relación entre lo que son factores económicos, factores políticos, factores culturales, factores sociales, y que estos problemas tienen una implicancia no solamente a nivel local, sino que también a nivel global, y que cada, digamos, acción que nosotros llevemos a cabo va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, generar oportunidades de aprendizaje y construcción de nuevas lógicas en lo que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, pensar en una educación de valores, pensar en un pensamiento crítico e innovador y concientizar sobre el derecho constitucional a un ambiente sano, que justamente esto aparece, como les había dicho antes, con la reforma de la Constitución Nacional, ¿no? Que nos dice tener un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Que nos, digamos, que nos muestra o que estas normativas, ¿no? Primero, promover una verdadera conciencia ambiental, ¿no? Entonces, que esta conciencia ambiental sea efectiva, que las acciones que llevemos a cabo realmente tengan un impacto positivo, ¿no? Sobre la conciencia ambiental. Pensar como las problemáticas ambientales como una disciplina que es una interdisciplina, ¿no? Que tiene o sea, no es solamente la parte biológica, sino que considera otras dimensiones como social, política y económica. Incorporar capacitaciones ambientales, que esto si bien lo estuvo llevando a cabo lo que era el Ministerio de Ambiente, que ahora bajó, digamos, a Secretaría de Ambiente, todavía falta bastante en que se puedan dar capacitaciones ambientales dentro de todos los organismos públicos. Es decir, que se aplique efectivamente la normativa y que se incorpore la perspectiva ambiental en el Poder Judicial argentino. Si bien nosotros tenemos normativa ambiental, digamos, que hace referencia, ¿no? A cómo pensar los problemas ambientales, cómo lo definimos, cómo definimos el ambiente, cómo accionar, cómo plantear una evaluación de impacto ambiental para un proceso. A veces digamos, estas cuestiones solo quedan plasmadas en normativas y no se aplican al 100%. También la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana es importante, pero si bien se ha visto, ¿no? Que a veces la participación social es un poco tibia, ¿no? Y igualmente hemos visto que particularmente para lo que es América Latina tenemos varias demostraciones de luchas sociales que han terminado, digamos, en veredictos judiciales. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la contaminación existe, ¿no? Que cada vez es mayor, que los problemas ambientales se van incrementando con el tiempo y que tenemos legislación que
a veces no se cumple, no del todo, y que no hay, o que por ahí no se cumple tampoco las penalidades para aquellos que generan algún tipo de contaminación ambiental, ¿no? En algunos casos también hay parte de desinterés por las autoridades públicas en temáticas ambientales, pero sí sería importante poder incorporar la legislación hacia un futuro más justo y pensar a la educación justamente como una práctica de la libertad, ¿no? Siempre el conocimiento nos hará libres, ¿no? Entonces pensar un poco eso. Eh, bueno, a modo de cierre, ¿no? Esto fue así como un breve, ¿no?, resumen, pero a partir de agosto vamos a dictar un curso de posgrado de manera virtual, que es abordajes y nuevas perspectivas socioambientales, aportes de la Ley de Educación Ambiental Integral. Entonces se va a definir el ambiente, cuáles son las corrientes de educación ambiental, el aspecto histórico, la complejidad de lo que es la educación ambiental, el marco legal general y la normativa, digamos, particularmente de la Ley General del Ambiente, y contextualizarlo esto en distintas problemáticas ambientales a través del estudio de casos, ¿no? Esta es una propuesta que se las dejo por si a alguno le interesa, ¿no? Que a partir de agosto la vamos a estar dictando en modalidad virtual con una docente de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, que también pertenece al CONICET, que se llama, bueno, Marcela Torres Gallardo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como un breve aporte. Bueno, muchas gracias, doctora Mariana Bussi, por este recorrido tan preciso en cuanto a cumbres, en cuanto a reuniones multinacionales que justamente impactan en el cuidado ambiental. Desde la comunidad internacional se ha presentado la preocupación por desarrollar acciones tanto administrativas como jurídicas para emprender el cuidado del ambiente. Y sobre todo, gracias por compartirnos esta perspectiva sobre que el conocimiento libera. Yo quisiera de manera hipotética preguntarle a los estudiantes que se encuentran aquí en este auditorio, ¿cuál es su perspectiva desde el ambiente? ¿Qué les han enseñado sobre el cuidado del ambiente? ¿Sembrar un árbol? ¿Tener un huerto? Pero ¿cuántos nos involucramos de verdad en estas acciones? Como decía la doctora Mariana, pareciera que a veces son cuestiones de moda. En algunas especies, dependiendo de la publicidad que se hace, nos interesa y nos movilizamos. Hoy en día está muy en boga el cuidado de los perritos. A todos nos genera esa conciencia. ¿Y qué pasa con el resto de los seres vivos? ¿Alguien también se preocupa de manera tan profunda por el resto de los animales? ¿O solamente cuando se nos presenta una publicidad que nos conmueve ciertos sentimientos es cuando queremos actuar? Es importante lo que nos señala la doctora Bussi. Una conciencia ambiental integral, empezando por una alfabetización ambiental. Sembrar árboles a diestra y siniestra no es la solución. Si les enseñaron eso desde la educación básica, tenemos que desaprenderlo. Hay incluso zonas donde no se requiere reforestación, pero algunos personajes públicos, incluso personajes políticos, incluso van y se toman la foto reforestando en donde no se debería de hacer. Yo creo que es una llamada de atención lo que nos dice la doctora Mariana Bussi, de manera integral, comprender qué implica el cuidado del entorno. No solo son cuestiones biofísicas, que crean la normatividad para protección del ambiente. ¿Creen que de verdad tenga esa perspectiva integral, armónica sobre lo que debe de ser los sistemas sociales y los sistemas naturales? Bueno, pues es tiempo de que vayamos tomando más en serio esta materia. Es momento de que comprendamos qué implica la interacción de sistemas
ecológicos y sistemas sociales. Muchas gracias, doctora Mariana Bussi. Le pedimos que se quede con nosotros unos minutos. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, de quien les voy a leer una breve, muy breve reseña curricular, porque evidentemente por cuestiones de tiempo no podríamos abarcar todo el trabajo que ha hecho el doctor Sánchez Barreto. Está aquí nuestro siguiente ponente, que es de nuestra casa, de esta Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto cuenta con el postdoctorado en Ciencias Sociales y Complejidad como parte del Programa Internacional de Estudios Postdoctorales del Colegio de Morelos y la Academia Hispanoamericana de Complejidad. Es doctor en Estudios Turísticos por la Facultad de Turismo y Gastronomía. Cuenta con la especialidad en Planeación Ambiental y el diplomado Tejiendo otros paradigmas, Buen Vivir, Textiles Andinos y Pedagogías y Oficios de la Memoria por la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda en Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Es punto focal de la Carta de la Tierra aquí en el Estado de México y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. También actualmente es coordinador del proyecto Erasmus Plus, profesionalización de la docencia académica para infundir los objetivos de desarrollo sostenible en universidades latinoamericanas, auspiciado por la Comunidad Europea a través de la Universidad de Heidelberg, Alemania. También coordina la Red Internacional sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad. Y como un dato adicional, para lo cual yo le agradezco y le reconozco, el doctor Rafael Fernando, fue director de mi tesis doctoral. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Te dejamos con el micrófono, adelante. Gracias, estimado Víctor, y gracias, antes que nada, a las autoridades de aquí de la Facultad de Derecho. Doctor, gracias por el recibimiento, por la anfitrionía. Y bueno, para plantearles y más bien platicarles, tener esta charla sobre este tema que han elegido para esta ocasión, que es marcos éticos de integridad global para el cuidado ambiental. La siguiente, por favor. Quisiera iniciar con un pensamiento que ustedes lo pueden leer aquí. Bueno, pues la idea es la siguiente. Hoy en día se piensa, y de manera creciente, en los graves riesgos que el progreso técnico implica, tanto o más que en su virtud de encontrar respuestas eficaces a las necesidades humanas. Hemos pasado de vivir una fe entusiasta en el progreso a sentir las amenazas latentes que contiene. Y esto no es más que el inicio de mi planteamiento. Es un planteamiento crítico, evidentemente, sobre la perspectiva ambiental en la cual estamos viviendo, pero no solamente es la perspectiva ambiental. La siguiente, por favor. En el marco, digamos, de los muchos pensadores en América Latina y en varias partes del mundo, se habla de una policrisis, y esta policrisis ya no es solamente una crisis, digamos, climática, no es una crisis solamente de cambio de clima ni calentamiento global. Evidentemente lo que estamos viendo aquí en estas imágenes es una crisis civilizatoria pero humana, ¿no? Estamos hablando de incendios en todas partes del mundo, estamos hablando de pandemias, y aquí es una reflexión que sí me gustaría llevar al fondo de los marcos éticos. En momentos en los cuales nos ufanamos de tener tecnología, medios de comunicación, yo preguntaría, ¿quién tiene la verdad sobre quién y cómo se originó la pandemia? ¿Alguien sabe? Y entonces, ¿dónde está el conocimiento y dónde está el avance tecnológico del que tanto nos ufanamos en todos lados, ¿no? No tenemos respuestas a lo que vivimos y no tenemos respuestas para muchas personas que perdieron la vida, seguramente muchos familiares, amigos, personas cercanas. Y esto es inconcebible en el siglo XXI, no tener respuestas
para los grandes problemas humanos. Entre otros tenemos entonces también, y ustedes pueden ver aquí, la generación de contaminación excesiva de los modelos de desarrollo. Y digo modelos de desarrollo porque pueden haber modelos en varias partes. Les pueden decir es un modelo basado en el desarrollo sostenible, un modelo basado en una economía alterna. El asunto es que tenemos hoy en día, vivimos en economía de guerra. Y aunque no lo quisiéramos reconocer, así es la economía en la que se nos marca desde los países primermundistas, ¿no? Economía de guerra. ¿Y qué es la economía de guerra? Pues es no dejar que haya guerras, que haya conflictos, porque esa es la manera en la que los países más ricos se ven beneficiados de los conflictos de los demás generados en los demás, ¿no? En otros territorios, bajo otras necesidades y limitaciones de la sociedad. Pero tenemos también problemas de contaminación de basura excesiva. ¿Cuántos rellenos sanitarios conocemos, por ejemplo, aquí en el Estado de México? ¿Cuántos rellenos sanitarios cumplen con la norma? ¿Cuántos rellenos sanitarios se establece la ley que deberíamos de tener y a qué distancia de los centros de población? ¿Alguien sabe a qué distancia tiene que estar un relleno sanitario de un centro de población? ¿No? Son nuestra obligación conocer estos datos, ¿no? Estas referencias. Nada más aquí en la universidad tenemos incluso un centro universitario, una unidad académica profesional que lo divide una cerca de es un alambre, ¿no? Lo que divide esa unidad académica profesional de un relleno sanitario. Entonces, como que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Volteamos a ver nuestra unidad de Chimalhuacán, por ejemplo, ¿no? Está cerca de un basurero. Y entonces nos preguntamos, ¿cumplimos con la norma? Volteamos a ver unidad académica profesional de NESA. Está sobre un basurero, no a un lado, sobre un basurero, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones legales, sociales, ambientales, económicas que eso conlleva? Bueno, la siguiente, por favor. Vamos entonces viendo un poquito sobre esta, al menos yo lo que sí quería llevar a un poco a la discusión, es esta perspectiva que tenemos del desarrollo, ¿no? Siempre, incluso a mis alumnos les he comentado, antes de utilizar un concepto, una palabra, revisemos profundamente y veamos en qué consiste la base etimológica de esa palabra. Si hacemos esta referencia, por eso pongo aquí sobre el prefijo des, ¿no? Y el prefijo des, en la palabra desarrollo incluso, el prefijo hace alusión a una cuestión negativa. Entonces me pregunto, ¿realmente la palabra desarrollo es ir hacia adelante o crecer, o significa ir para atrás o decrecer, ¿no? De crecimiento, que proviene también de esa referencia etimológica, de crecimiento, evidentemente hacemos alusión a no crecer, ¿no? Esa es una alternativa económica que ha surgido en diferentes países y que ha permitido que haya comunidades decrecentistas, ¿no? Es decir, no vamos a crecer ni a progresar en función de mayores empresas o de mayores indicadores económicos, ¿no? ¿Cómo se tasa y cómo se valora nuestra vida económica en el país? Pues a través de un indicador, ¿no? Que es el PIB. Y ese es, sobre eso marcamos el desarrollo, no sobre otras cuestiones. Entonces, el origen del desarrollo como una imposición, además, fue enmarcada en el siglo pasado, mitad del siglo pasado, por el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Harry Truman, que además pues, le debemos pues, esa actitud en la Segunda Guerra Mundial de atacar Japón, ¿no? con bombas atómicas. Y hoy estamos en el límite del uso de bombas nucleares en otras latitudes, ¿no? Paralelamente, creo que es importante plantearnos y revisar profundamente
¿por qué seguimos aceptando que se nos llamen países de tercer mundo? ¿No? O sea, simplemente vivimos diferente. Y eso, el vivir diferente, es la condición de que se nos tache como comunidad pobre, ¿no? Porque además los objetivos del milenio que se lanzaron en el año 2000, y ahí les pediría que revisen esa parte, fueron explícitamente diseñados para que los países pobres, ¿no? tercermundistas, atendieran a la agenda ambiental de entonces, porque había VIH-Sida, porque había pobreza, porque había contaminación, y todo se le achacaba a los países en desarrollo, ¿no? en ese esquema. Y fue desde Francia donde también se generó esta perspectiva, ¿no? Países primermundistas, los conocemos, países de Occidente. Hoy en día, pues no nada más son los de Occidente, hoy en día se suma Rusia, se suma China. Países del segundo mundo, pues toda la parte de los países que estaban detrás de la cortina de hierro, entonces, la Segunda Guerra Mundial. Y países tercermundistas, todos los países del sur global, ¿no? América, Asia, África, encajonados, ¿no? En una serie de conflictos, y a esto viene también mi crítica, en esta perspectiva de la economía de guerra. ¿Así es el sistema o así nos quieren ver siempre, ¿no? Es decir, el sistema nos hace que estemos, digamos, en conflicto permanente, ¿no? Este asunto del narcotráfico, de la cuestión, por ejemplo, del no desarrollo en países de Centroamérica, el constante movimiento de personas que están migrando de Centroamérica al norte por una mejor calidad de vida. ¿Por qué no se ha hecho algo en estos países hace muchos años, ¿no? Y tenemos ahorita las consecuencias de la falta de acción. Bueno, la CEPAL establece, como ustedes pueden ver aquí, 8, digamos, retos en los cuales se tiene que trabajar. Algunos de ellos incluso están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tienen que ver con la pertinencia, la persistencia en la situación de pobreza en nuestros países. Tenemos también, por ejemplo, las desigualdades que son cada vez más acuciantes en nuestras comunidades, las brechas en el desarrollo, el déficit de trabajo en nuestras comunidades. La siguiente, por favor. El déficit de protección social, la insuficiente inversión en todos los aspectos de la vida social, así como las diversas formas de violencia y evidentemente todo lo que conlleva los desastres naturales, cambio climático que estamos expuestos. ¿Cuáles son las comunidades en México susceptibles y vulnerables al cambio climático? Son las comunidades del sureste, ¿no? Y en particular las zonas inundables de Tabasco. Serían las primeras comunidades que en caso de mayor aumento del nivel del mar estarían por desaparecer. La siguiente, por favor. Bueno, y en este panorama solamente aquí resaltar cuál fue el tránsito de una perspectiva, incluso vea esta perspectiva nómada, porque recordemos que nuestros antepasados pues eran sociedades, incluso hoy todavía las hay en algunas regiones del planeta, pero sobre todo éramos nómadas, ¿no? Y no permitíamos que de alguna manera que el espacio en donde se estaba ocupando se deteriorara, digamos, ambientalmente. Ese recorrido que hacían las comunidades por pasar a otro lugar, lo que hizo en la parte sedentaria fue propiciar lo que hoy conocemos como propiedad privada, ¿no? Ya después, bueno, vienen eventos como la Revolución Industrial y hoy en día perspectivas en donde la lucha, digamos, por los territorios no es una lucha por el territorio per se, es una lucha por los bienes naturales o recursos naturales que están en ese territorio. La lucha en Gaza no es gratuita, ¿no? La lucha en Gaza es por los recursos naturales que hay ahí. La lucha que se libró, bueno, más bien que sigue en Afganistán, no era tampoco por una cuestión solamente política, ¿no? Se considera alguna parte, y una muy buena parte del territorio de Afganistán como territorio de recursos raros, y esto tiene que ver con minerales, ¿no? Lo mismo está pasando, y bueno, a propósito que está por aquí con nosotros Mariana, en Argentina, en Bolivia, en Perú,
y no se diga en México. En México el asunto ambiental ha trascendido y ha ido a un límite en donde vemos cómo las mineras canadienses, sin mayor, digamos, control, aquí es mi crítica también a la parte normativa en México, podemos tener la Ley General de Protección de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, las leyes generales que de ellas derivan, los ordenamientos, normas, y por qué se permite a estas empresas contaminar como lo han hecho, porque además ni siquiera pagan los impuestos que deberán de pagar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un asunto bastante delicado. Y de ese proceso pasamos a lo que dijo Mariana, a la Agenda 21, que no olvidar que la Agenda 21, así como la Agenda 2030, no es solamente de decir aquí en la escuela vamos a poner una Agenda 2030, ¿no? Como nos sucedió en un caso en donde en una universidad nos dijeron es que nosotros le aportamos a la Agenda 2030 en el objetivo 2, que es hambre cero, porque repartimos sándwiches y tortas, ¿no?, en diferentes lugares. Eso no es política, ¿no? La Agenda 21 es política de Estado. La Agenda 2030 es política de Estado y por lo tanto tiene que bajar de política de Estado a política pública. Si no tenemos ese seguimiento, pues entonces no estamos haciendo nada con respecto a la Agenda 2030. Y preguntaríamos, después de la Agenda 2030, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Habrá más agendas globales o tendremos que voltear a ver agendas locales? Que esa es nuestra perspectiva. La siguiente, por favor. Y entonces, a la perspectiva del desarrollo sostenible, que ustedes seguramente por ahí tienen alguna referencia, hay 3 dimensiones: social, económica y ecológica. Y en el 2010, la Unión de Gobiernos Locales solicitó a Naciones Unidas que la 4ª dimensión tendría que ser la cultura. Porque lo que estamos viendo aquí entonces es que con una definición como desarrollo sostenible, la perspectiva en lo social, ecológico y económico es llevar a indicadores, ¿no? Y todo se mueve alrededor de indicadores, no de perspectivas que tengan que ver con la forma de vida, con la cultura, con la espiritualidad de las comunidades. Eso no se tasa, ni se evalúa, ni se pasa indicadores, ¿no? Entonces eso no es parte de la definición de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. En este sentido, entonces, la propuesta de sustentabilidad desde una visión personal implicaría lo que yo les planteaba con el tema del desarrollo. Divido la palabra en la base prefijo y sufijo. El prefijo es sustentare, latín, locución latina, y significa mantener, conservar, ¿no? Y la otra parte es habilidad. Habilidad entonces para mantener o conservar. Si se dan cuenta entonces, en ningún momento yo estoy hablando ni de recursos naturales, ni de indicadores, ni de números, ¿no? Pues estoy hablando de habilidad para hacer algo. Y este asunto es lo que más alejado nos tiene de los temas de desarrollo sostenible. Todo lo queremos evaluar, todo lo queremos dar seguimiento, todo lo queremos llevar a un ranking, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Siguiente. Y entonces aquí me pregunto y les preguntaría en qué artículo, ya lo decía Mariana, tener un derecho a un ambiente sano, para nosotros está en el artículo 4. Y volteamos a ver después de años de estar trabajando, más de 20 años aquí en la universidad trabajando en tema ambiental, y yo preguntaría quién tiene ya cubierto el derecho al medio ambiente sano, donde vive, donde trabaja, donde se traslada de un lugar a otro. Perdón, pero no lo tenemos, ¿no? O sea, eso son elementos que nos tiene que llevarnos a una visión crítica realmente de que está muy bien escrito, ¿no? Pero y en la práctica, yo pregunto, ¿quién tiene cubierto el derecho a un ambiente sano? Cuando tenemos aquí, y eso nos lo comentaba un doctor, un simposio que tuvimos hace 15 días, y decía, no es posible que ustedes tengan aquí, ¿no? Dice, yo llegué de Ciudad de México, pasé por Lerma, olía horrible,
y el taxista, bueno, la persona que dice que me trajo, además me dijo que eso no era nada, ¿no? Que a ciertas horas olía peor. Dice, entonces, dice, yo no entiendo cómo es posible que tengan espacios que hablen sobre temas ambientales y no hagan nada por ello, ¿no? Porque la gente que está alrededor se está enfermando, porque los que estamos aquí estamos respirando esos contaminantes persistentes. Y un dato que eso lo avala es que en momentos de pandemia, aquí en Toluca, fue una de las pocas ciudades en donde hubo contingencia ambiental. En pandemia, cuando todos estábamos en casa. Pues entonces que alguien explique las cosas, ¿no? ¿Por qué había contingencia ambiental en Toluca cuando estábamos todos encerrados, ¿no? Bueno, cuando nos encerraron, porque además hoy en día revisen también a la luz de los marcos normativos si fue justo o no el que nos vacunaran. ¿Y quién ha dicho algo al respecto? Porque AstraZeneca y Bayer ya dijeron que sí, sus vacunas tienen efectos secundarios. Cuidado, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es jugar con la vida de las personas. Y eso en ningún momento tiene que ser por delante, digamos, en el marco de los pocos o muchos marcos éticos que tengamos. Y a ello voy. Artículo, ¿sabían que en el artículo 25 es donde se habla del desarrollo sustentable en México? ¿No? Es algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Artículo 25, habla del desarrollo sustentable en México. Y eso es materia obligatoria para todos los que estamos aquí. Retomo algo que también decía Mariana, la educación formal, no formal e informal. Desafortunadamente, en muchos de nuestros espacios, el tema ambiental queda relegado, ¿no? Y en materia educativa, el tema ambiental queda relegado incluso, no nada más en materias obligatorias, sino vemos en muchos programas de licenciatura y de posgrado que son materias optativas. Entonces, tenemos que cambiar también esa lógica, ¿no? De pensar que nuestras áreas, nuestras disciplinas no le aportan al tema ambiental. Y de ahí, yo diría, no solamente en una visión disciplinaria, de que pasamos a una visión interdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque ni la ciencia tiene toda la verdad, ni el conocimiento tradicional que no valoramos es todo charlatanería, ¿no? Tiene que haber un diálogo de saberes entre lo que estamos haciendo y trabajando. Siguiente, por favor. Por lo tanto, en esta perspectiva de lo que también Mariana comentó, el acuerdo de Escazú, es otro tema que no podemos dejar fuera de nuestras agendas ambientales. De acuerdo a Global Witness, que es una referencia internacional sobre lo que está pasando en temas ambientales en México y el mundo, México pasa de ser uno de los países, ¿no? Uno de los países con mayor índice de asesinatos por defensores del ambiente a ser el primero. ¿Lo sabían también? ¿Y qué estamos haciendo al respecto, ¿no? ¿Cuántos trabajos de investigación de aquí, de la facultad, salen con una perspectiva de abonar al tema de la justicia social, de la justicia ambiental, del derecho a la información ambiental? No es posible que la mayor parte de los defensores del ambiente estén siendo asesinados en nuestro país, ¿no? Ya sea en la Sierra Tarahumara, sea en protección del bosque de la mariposa monarca, sea en el sur del país, en Chiapas, o sea en el centro del país, en Morelos, con Samir Flores y la defensa de su territorio, ¿no? Por la construcción de megaproyectos. Ahora, los megaproyectos son los que están detrás, mucha de la comunidad que está siendo afectada a través de megaproyectos, ¿no? Nos tocó ver recientemente, incluso en la tesis de Víctor, ahí lo referenciamos, el caso en la presa del Zapotillo, en el norte del país, en la colindancia entre Jalisco y Guanajuato. Y entonces, uno de los principales motivos en este asunto fue que asociaciones ambientales, ¿no? Fundaciones ambientales que se dicen ¿no? éticas con el ambiente, lo que hicieron era llegar a estas comunidades, a 3 comunidades de Jalisco,
Acacico, Palmarejo y Temacapulín, y su trabajo era, según para lo que fueron contratados, obligar a las personas a salirse de sus territorios para inundar sus comunidades, ¿no? Por el aumento de la cortina en la presa, y a 2 comunidades las lograron hacer, ¿no? Las lograron sacar, a Cacico y Palmarejo. Pero una comunidad se defendió y fue Temacapulín. Y fue la comunidad en general, porque además estuvimos ahí con las mujeres, con las personas que además se sentían, sobre todo las mujeres, porque la mayor parte de la comunidad, y sobre todo los hombres, van a Estados Unidos a trabajar. Las mujeres se quedan en casa, tienen actividades agrícolas, conservan el entorno, pero ellas fueron las que muy orgullosamente decían: nosotros expulsamos de aquí a la gente de Naciones Unidas, de proyectos especiales de Naciones Unidas, ¿no? Por lo que estaban haciendo y lo que querían hacer. Pero además de ello, detrás de las mujeres y de esta motivación, estaba el sacerdote, ¿no? Un amigo de nosotros ya, el padre Gabriel, que incluso ustedes pueden ver el trabajo que hizo para defender a su comunidad. Hoy en día, y gracias también al apoyo del maestro Guadalupe Espinosa Sauceda, que fue el abogado que les apoyó en todo el proceso. Y fíjense, algo muy interesante, el doctor Guadalupe Espinosa, él durante muchos años defendiendo a comunidades, ¿no? Demandó a la Secretaría del Medio Ambiente y terminó siendo hoy en día coordinador jurídico de la Secretaría, ¿no? Porque sabe de estos problemas, y defendieron a Temacapulín, y Temacapulín hoy en día vive, ¿no? Porque así es su lema: Temacapulín vive gracias a todo el proceso que hizo la comunidad en resistencia por estos procesos, ¿no? Bueno, la siguiente. No hay que olvidar esa parte entonces del Acuerdo de Escazú. No es ni para nada orgulloso tener ese primer lugar en asesinato de defensores del ambiente, y algo tenemos que hacer desde la academia, no solamente escuchar una plática, tenemos que llevar esto a temas, a discusión, a proyectos de investigación, a foros, a seminarios, de tal manera que se visibilice a esa persona que está invisibilizada, ¿no? A esa persona que está siendo atacada, que está siendo, que se le están quitando sus bienes naturales, su espacio de vida. Y aquí alrededor, no nada más para ir al norte del país o a otra entidad, aquí en Gilotzingo, en el trabajo que hizo Víctor, pero no más en Gilotzingo, tenemos muchos casos aquí en el Estado de México en donde están pasando estas situaciones, ¿no? Y no podemos cerrar los ojos ante esta situación. Por lo tanto, desde un punto de vista, es que no podemos seguir pensando antropocéntricamente, ¿no? Este ejemplo y este esquemita aquí nada más es para ilustrarles que tenemos que pensar como la naturaleza. Y les comentaba, ¿cómo es pensar como la naturaleza, ¿no? Volteamos a ver aquí alrededor en nuestra ciudad. Teníamos un río, ¿no? Que fue entubado, el río Verdiguel. Y cuando un río está seco, muchas personas ocupan la ribera de los ríos, ¿no? Y se asientan ahí y viven ahí. El asunto es que la naturaleza tiene memoria, y cuando el río tiene memoria, el cauce, y hay una tormenta y hay una inundación, y se lleva a todas las personas que estaban en la ribera, ¿no? Y ya después le echamos la culpa a todo, menos a la condición de pensar que no era el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Porque esos son lugares de la naturaleza. Entonces, esto que hemos hecho en Toluca, ¿no? Entubar un río para que por ahí salga el desagüe, es motivo también del derecho a un ambiente sano. Ese río tenía que estar a cielo abierto, tenía que llevar agua limpia, tenía que ser un espacio de recreativo en el centro de la ciudad, y no terminar en el rastro llevándose, ¿no? Los desechos de los animales que se están sacrificando para que después podamos consumir. Entonces, ilógico la manera en la que vemos nuestra relación con la naturaleza. La siguiente, por favor. Y bueno, para ir también ya acotando y cerrando con esta parte, yo me quedaría y les haría estas preguntas, se las dejaría, quizás no para contestar ahorita. Ustedes analícenlo, trabajenlo en sus clases, trabajo en sus espacios. Les preguntaría, por ejemplo, ¿cuándo fue que el agua se convirtió en derecho humano universal?
¿Alguien tiene algún dato? ¿Alguna referencia? Fíjense, es en 2010. Y fue gracias a una activista canadiense, Maud Barlow. Ella detectó una red de comercialización del agua entre Australia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Donde el agua se ponía en bonos en las bolsas de valores, ¿no? Y ustedes con el teléfono podían comprar el agua y se abrían las compuertas para tener el agua para sus terrenos, ¿no? Ella detecta todo esto, lleva el asunto a Naciones Unidas, se vota, obviamente a favor de que el agua tendría que ser un derecho humano universal, y entonces cambia la perspectiva histórica del tema del agua. Pero no es nada más eso, ¿no? Hay que revisar a fondo esos mecanismos. ¿Realmente son justos? ¿Realmente estamos haciendo lo justo también en el marco del derecho internacional? Cuando en la sesión de Naciones Unidas hubo países que votaron a favor, evidentemente, de esa resolución, pero hubo países que se abstuvieron, ¿no?, de que el agua fuera derecho humano universal. Eso hay que señalarlo, eso hay que investigarlo, eso hay que tratarlo y llevarlo a la discusión, porque no es posible que hoy en día, porque el país X tiene un asiento en Naciones Unidas, tenga el derecho de vetar a otro en su desarrollo, en su perspectiva ambiental, ¿no?, en su vida en general. Y esto pasó acá, apenas acaba de pasar con el tema de Palestina y Estados Unidos. Estados Unidos votó en contra de que Palestina fuera un país reconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál democracia y de qué democracia estamos hablando? Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos municipios en el Estado de México cuentan con una Agenda 2030 y desde cuándo? Apenas hace unas semanas, Huixquilucan lanzó también la propuesta de su Agenda 2030, ¿no? Desde el 2015 estamos en 2024. Es inconcebible, ¿no? Deseamos con el doctor. El tema ambiental en el marco de la regulación o del marco, digamos, de la administración pública municipal, estatal y federal, no es un tema a largo plazo. Y por lo tanto, entonces, hoy vivimos consecuencias de no tener programas a largo plazo, ¿no?, de no tener programas. El agua aquí en Toluca es uno de esos asuntos, ¿no? Si el agua hubiera sido regulada también en muchos de los procesos desde hace más de 20 años, otra cosa, estuviéramos hablando del agua en Toluca hoy en día. También del sistema Cutzamala o del sistema Miguel Alemán en el sur del estado, ¿no? Bueno, y ¿quiénes de los asistentes conoce y está participando en algún proyecto de defensa de las comunidades por su territorio, sus bienes naturales, sus formas de vida en el Estado de México, en el país o en el mundo, ¿no? Hay que involucrarnos en estas actividades, ¿no? Hay muchos espacios y hay que llevar otra perspectiva también de conocimiento desde nuestras aulas hacia afuera y de afuera traer el conocimiento a las aulas, traer a las comunidades, que sean las comunidades las que están siendo afectadas, las que vengan aquí, las que estén aquí en este espacio, ¿no? Que sean ellas las que propongan lo que se tienen que hacer también, cómo están viviendo y qué tenemos que hacer aquí desde la academia, ¿no? Yo les invito también, la siguiente por favor, les invitaría a que reflexionen también, no sé en qué semestre estén, segundo. Bueno, cuando se vayan a titular, opten por los proyectos de investigación, opten por dejarle a la sociedad algo de lo que están aprendiendo aquí, que eso es muy importante. Está muy bien titularse por promedio, por EGEL, lo que sea, pero si hacemos un proyecto de investigación, esa es la pertinencia de la universidad con la sociedad. Bueno, y para finalizar, prácticamente yo diría que, y les preguntaría, ¿cuántos marcos éticos conocemos, ¿no?, que sean un referente para nosotros trabajar? ¿Qué marcos éticos conocen? A veces nos quedamos ahí pensando y diríamos, pues solamente quizás los de la iglesia, ¿no?, los que nos permiten y nos dicen cómo vivir, ¿no?, o cómo comportarnos en la vida. Bueno. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, hay que preguntarnos, ¿no?, desde dónde se generan los marcos éticos, para qué son y en dónde tendríamos que estar ubicados. Al menos yo presento uno, que es la Carta de la Tierra, y que es lo que estamos trabajando. Tiene 4 ejes, tiene 16 principios y 64 principios de acción.
hay principios y valores, ¿no? Principios que son el marco que le da esa generalidad, los valores que es cómo vamos a asumir esos principios, y evidentemente el lema ya no es solamente tener conciencia, ¿no? Ahora es pasar de la conciencia a la acción. Yo diría, desde hace 20 años que trabajamos aquí en la Universidad de Tema Ambiental, incluso un poquito más, no es posible que sigamos hablando todavía de conciencia, ¿no? Ya de conciencia tenemos que haber pasado hace mucho tiempo a la acción. Entonces tenemos respeto y cuidado de la comunidad de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz. Y solamente, para no abundar más, pero en el tema del eje 4, es el único documento que habla de desmilitarizar a los países, ¿no? Y fue el asunto que no fue aceptado, obviamente, cuando se generaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Lo que les decía al principio, vivimos en una economía de guerra y evidentemente desmilitarizar a los países es pegarles donde más están afectando al mundo, ¿no? En la economía de guerra. ¿Quiénes son? Pues los grandes países, ¿no? Estados Unidos, ¿de qué vive? Pues de vender armas a todos los demás. Hay que generar conflictos, ¿no? Para seguir vendiendo armas, que ese es su aporte a la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. No dejar que estos marcos éticos se queden como un documento más, trabajarlos, llevar esos elementos que además ya son reconocidos, y yo les diría, le decía a Víctor incluso, que hace 3 años, en un seminario de la Carta de la Tierra y la Constitución Mexicana, la Carta de la Tierra se considera un documento de ley blanda, ¿no? No vinculante, es decir, no va a tener una afectación, digamos, en nuestro comportamiento, como si lo es la Constitución, con sus obligaciones y derechos, ¿no? Si no cumples con tus obligaciones, bueno, hay un castigo, ¿no? Y ahí es donde yo también hago una crítica a nuestros mecanismos, ordenamientos, ¿no? Sin ser abogado, pero digo, si le estamos poniendo la parte coercitiva, ¿por qué no le ponemos una parte también de premio a la persona que está haciendo un buen trabajo ambiental, que está apoyando a las comunidades, que está apoyando a su sociedad, ¿no? Entonces, ahí nos falta también la otra parte en ese sentido. Pero, al menos en la Carta de la Tierra, sí hay elementos fundamentales donde ahora no solamente es un documento de referencia, sino ya se está utilizando como soporte de la Constitución mexicana en procesos legales. Y para ello, con todo gusto, para el que quiera más información sobre esta relación, tenemos un grupo de personas que están trabajando en Carta de la Tierra que están trabajando sobre estos temas. La siguiente, por favor. Y bueno, diría que nuestra definición de sustentabilidad va más allá de lo que implicaba una definición de desarrollo sostenible solamente como una perspectiva de que el desarrollo sostenible es aquel que se dé, digamos, en materia de conservar los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. Yo les preguntaría también, nosotros, todos los que estamos aquí, somos una futura generación de aquella vez cuando se lanzó este concepto. Igual como les preguntaba con el tema del artículo 4, el ambiente sano, en el desarrollo sustentable o sostenible en este caso, ¿hemos cubierto nuestras necesidades como generación? Y preguntémonos si están cubiertos los derechos de niños, de adolescentes, de adultos mayores, pero sobre todo también personas con alguna discapacidad. ¿Cuántos espacios en la universidad tenemos para personas que tienen alguna discapacidad? ¿Y qué estamos haciendo con ellos y para ellos? La sustentabilidad, por lo tanto, dice, es desde las posturas del sur, lo que estamos pretendiendo ver es que haya una referencia, digamos, con una visión mucho más amplia, una visión que vea por los bienes naturales, no por los recursos, porque los recursos, así como cuando escucho la palabra competencias, recursos, calidad, todo habla de un mecanismo, de un modelo económico imperante. Y eso lo que tenemos que hacer es pasar de esta idea de condiciones iniciales a la sustentabilidad como un proceso y no como un fin. Y el fin sería en todo caso ser libres, ser felices, y lo que muchas comunidades están viendo es vivir de manera diferente. La siguiente, por favor. Bueno, nada más a nivel de conclusión es que tenemos que cambiar nuestras actitudes de vida.
Tenemos que dejar esa perspectiva de que el ser humano tiene que avanzar, ¿no? Progresar en función de religiones, de posturas ideológicas o políticas. Yo se los decía, amigos, incluso en el Congreso aquí del Estado, si algo no estoy de acuerdo, es en la denominación de partido político, ¿no? En su nombre lleva su designio: partir, dividir, fragmentar. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? No es posible que no tengamos lo contrario: colaboración, cooperación, ¿no? Simbiosis. Eso es lo que tenemos que buscar en otros esquemas distintos de desarrollo. Y finalmente, pues la sustentabilidad no nos servirá en la medida que no adoptemos otras formas de vida y otras formas de enfrentar la realidad. Así hablemos de desarrollo sostenible, sustentable, sustentabilidad, sostenibilidad, lo que sea. Va a ser un caso que no va a llevar un fundamento si a eso no le damos este marco y esta perspectiva ética de la vida, no solamente de la vida humana, de la comunidad de la vida, como dice la Carta de la Tierra. La comunidad de la vida son plantas, o somos plantas, animales, humanos. Y cerraría con un ejemplo que es muy típico de este asunto, ¿no? Hace unos días, el gobierno de Botswana, en el sur de África, tuvo una controversia con la primer ministra de Medio Ambiente de Alemania, porque la primer ministra dijo: nosotros ya no queremos trofeos de caza de Botswana, ¿no? ¿Qué pasaba? Que muchas personas de Europa viajan a África para actividades de cacería, ¿no? Por ahí ustedes habrán visto fotografías también incluso del rey de España, ¿no? Haciendo esas actividades. Y sin embargo decían en Botswana: es que ustedes critican que nosotros tengamos actividades de caza acá, cuando tenemos cantidad de animales salvajes y están afectando a la población. Bueno, aquí hay una relación, pues, crece la población o crece la población también de humanos y de animales, ¿no? Entonces no hay una convivencia entre unos y otros, ¿no? Y entonces le dice el presidente de Botswana a la primera ministra alemana, le dice: bueno, pues si usted acepta y si usted no tiene ningún problema, Botswana le va a regalar 22,000 elefantes, ¿no? Para que usted los conserve, los tengan en su comunidad y vivan y traten de vivir con ellos, ¿no? Como nosotros tratamos de vivir, porque tenemos muertes de personas por esta situación. Entonces, es muy fácil juzgar desde fuera, ¿no? Desde el país del norte a cómo vive el país del sur. Es muy fácil juzgarlo, pero no entendemos las necesidades, las limitaciones que ello conlleva. Y ahí me referiría, para cerrar, al tema del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de informe Brundtland, nunca nos referimos a una definición que está detrás de todo esto, que es desarrollo durable. Y desarrollo durable en el informe Brundtland dice las necesidades y limitaciones de las comunidades. Entonces, cuando revisemos un documento, hay que revisarlo completo, y eso, digamos, nos va a dar un panorama distinto de lo que tenemos que hacer. Pues muchas gracias y muy amables por su atención. Doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto, muchas gracias por invitarnos a esta reflexión, por invitarnos a hacer conciencia sobre ciertos temas, por invitarnos a un pensamiento crítico sobre aquello que estamos viviendo, sobre cuáles son los modelos que nos están imponiendo. Este indigno lugar de ser el primer país en la muerte de defensores de la tierra, defensores de su territorio, defensores de la vida, tendría que llamarnos a una reflexión profunda como sociedad. No solo desde una disciplina, sino desde todo el conocimiento que tenemos, tendríamos que estar revisando por qué nuestro país están muriendo. Bueno, más bien, los están matando aquellos seres humanos que se atreven a decirle a un modelo imperante no, que se atreven a pensar un mundo distinto. Recordemos la frase del movimiento zapatista: otros mundos son posibles, y no solo son posibles, son necesarios. ¿Por qué en nuestro país una serie de empresas extractivas llegan y destruyen territorios, complican la vida
de comunidades enteras, y más aún, ni siquiera aportan verdadero desarrollo o verdadero progreso a esas regiones. Las empresas mineras extractivistas, está comprobado que no pagan ni el 0.5% de impuestos de sus ganancias. No llegan ni al 0.5%. ¿Qué otra industria tiene estos privilegios? Ninguna. Muchas de estas mineras están cotizando en bolsa, ni siquiera están haciendo trabajo y solo por especular con los bienes de territorios que les son ajenos, se están haciendo multimillonarios. Creo que tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones y sobre los marcos que nos están determinando. ¿Quién está generando estas decisiones? ¿Por qué estas empresas extractivas están en territorios de áreas naturales protegidas? ¿Quién les da permiso? Hay que preguntarnos eso. Y más aún, la industria minera genera alrededor de 300,000 empleos en México. Eso no significa nada, prácticamente nada, para la planta productiva de este país. ¿Cómo es posible que una industria tan destructora, que genera tanta muerte, tenga tantos privilegios y tantos beneficios? ¿Qué tipo de leyes se están violando para que estas empresas puedan enriquecerse? Para que saquen estos minerales que constituyen un estilo de vida en otras sociedades ajenas a las que están destruyendo. ¿Qué legislación se los está permitiendo? O más bien, ¿qué incumplimiento de legislación se los está permitiendo? Hoy hablamos de una transición energética. ¿Transición energética desde dónde? Ya nos dijo el doctor Rafael Fernando, a mediados del siglo pasado un expresidente estadounidense metió a más de 6 millones de personas, mucho más de 6 millones de personas, de un plumazo, nos metió en el subdesarrollo. No existía esa categoría. El expresidente Truman fue el que inauguró la palabra subdesarrollo, y para él subdesarrollo implicaba que los países no se parecieran a Estados Unidos. Todo aquello que no se pareciera a Estados Unidos era subdesarrollado. ¿Quién le dio esa potestad? Bueno, nadie se la dio, se la agenció. Pero nosotros tenemos la obligación de reflexionar críticamente sobre los conceptos que nos transmiten y más aún sobre las decisiones que obligan a nuestros gobiernos a vincularse con este tipo de situaciones. Pero bueno, de manera muy rápida, les pregunto si alguien de ustedes tiene una pregunta, alguna sugerencia, algún comentario sobre la exposición de nuestros ponentes. Adelante, doctor Jaime. Bueno, primero que nada, felicitar la exposición de Rafael y de Mariana. Ha estado muy buena y además, desde luego, este es un tema central, ¿no?, para la sociedad que se nos avecina, ¿no? Por cierto, Mariana, te saludo. Hemos estado en contacto a través de mail para la creación de la Red Iberoamericana de Ética Pública, que ahora con Víctor vamos a ver si le damos el puntapié final, ¿no? Yo tengo unas consideraciones y unas preguntas, ¿no? Respecto a las consideraciones, y voy a empezar al final. Víctor dice que el subdesarrollo, en efecto, es un invento de los países que se llaman a sí mismos desarrollados para decir el modelo de vida correcto es el nuestro. Lo que no está tan claro es que ese sea el modelo de vida correcto, ¿sí? Y ahí yo invitaría a un trabajo maravilloso de Jorge Reisman, que se llama La habitación de Pascal. Es un libro, Jorge Reisman es poeta, matemático, filósofo y jurista, de estas personas que son casi renacentistas, ¿no? Y él hace una reflexión muy interesante en relación a lo que nos viene a traer el doctor Rafael, ¿no? El problema de las necesidades y cómo una de las necesidades fundamentales que han fundamentado los filósofos durante toda la historia es el hecho de que somos seres esencialmente sociales y que somos seres que vivimos en comunidades, y entendiendo la palabra comunidad en un sentido amplio, no solo comunidad humana, ¿no?, sino una comunidad que interactúa con el resto de los seres vivos y los entes, ¿verdad? Porque dentro de esos entes están también los entes que podemos llamar divinos, ¿no? Crea uno o no crea en ellos, existen,
¿sí? Porque, por lo menos culturalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos la sustentabilidad, a mí me parece fantástica la idea esta de empezar a pensar qué son las auténticas necesidades, ¿no? Y Jorge Reisman llama justo a ese libro La habitación de Pascal, ¿no? Dice, porque Pascal tiene una metáfora que dice, la inmensa mayoría de los problemas de la humanidad vienen del hecho de que el ser humano es incapaz de estar solo en una habitación, ¿sí? Es decir, de pensar, ¿realmente yo necesito esto? Todos esos dispositivos que son altamente contaminantes y que están trayendo olas de frustración y de enormes problemas en esos países desarrollados en los que la gente ya ni se relaciona más que a través de esos dispositivos, por poner solo un ejemplo, ¿qué tipo de necesidad es esa, verdad? Entonces, y ahí, a raíz de esto, una cosa que también me parece importante, tenemos que cambiar a lo mejor el paradigma desde el cual pensamos el derecho. No solo el derecho ambiental, sino el derecho en general. Y yo pensaba, estamos en la Facultad de Derecho, ¿no?, en la noción de bien común, que es una noción que quedó totalmente olvidada y ha sido desplazada por la noción de interés general, ¿no? Y hay toda una teoría de Felber, Christian Felber, ¿no?, un economista austríaco, que se llama la economía de los bienes comunes. Dice, los bienes naturales son bienes comunes. Esto que mencionaron del agua es un auténtico atropello, pero yo estuve en Chile y resulta que en Chile el agua pues no es un bien común. Ahí pues Mariana sabe bien, agarran y te ponen un pozo en los Andes y se apropian del agua y entonces después los chilenos no tienen agua. Sí, porque no está constitucionalizado que el agua sea un derecho de los ciudadanos. Se intentó hacer con la reforma de la Constitución, con Boric, la primera y la segunda, y no se pudo, que tiene que ver con esto que mencionas. Pero el bien común es aquel bien que no se puede dividir, y la pandemia, como bien has visto, nos lo puso en evidencia. O sea, ¿quién puede dividir la salud? Es un bien común, global, el agua, el aire, los bienes comunes. Volver un poco a esa filosofía que supera ese paradigma liberal, y aquí es donde vienen las dos preguntas que os hago. Primero a Mariana, una pregunta bien concreta. La motosierra y la licuadora, ¿sí?, sí, el famoso Milei y su famosa ley ómnibus, ¿incorpora acabar con la ley Yolanda y con la ley de educación ambiental que nos mencionaste? Porque me imagino que este paradigma liberal que está imperando de vuelta en Latinoamérica, bajo distintos aspectos, pues no es muy partidario del bien común y de la educación ambiental, ¿no? Y en esa dirección, ahí cuando mencionabas la cuestión de la Carta de la Tierra y del marco ético, pues hay muchos marcos éticos, ¿eh? Pensaba, por ejemplo, en Hans Jonas, el principio de responsabilidad, ¿sí? O en un libro maravilloso de Adela Cortina sobre el consumo. Es decir, ¿hasta qué punto nuestro consumo es, como bien pusiste ahí, felicidad, felicitante? Si el consumo es felicitante o no lo es, define muchas cosas, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿verdad? Como personas, como estudiantes, como profesores, a la hora también de decir no, ¿sí? Porque yo estoy asombrado de las cosas que escuché aquí. Te agradezco mucho, no sabía que estabas encima de una bomba de porquería porque metieron el agua y todo lo que mencionó. Estoy espantado. Yo lo del río Lerma lo sufrí cuando vengo, pero es realmente asombroso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también tenemos que decir no, verdad? Esas eran las preguntas, comentarios. Gracias. Bueno, no sé, doctor Víctor, si... Sí, adelante, doctora si Mariana, la escuchamos. Bien, con respecto a lo que consultaba, hasta el momento no he escuchado nada, o sea, que digamos que desestime o que deje de aplicar por lo menos la ley Yolanda y la ley general del ambiente, ¿no? Hasta ahora no ha sido mencionado. No sé más adelante cuál será la actuación del gobierno. Sí, lo que sí sucedió fue que el Ministerio de Ambiente, digamos, bajó su categoría a secretaría, por lo menos a nivel de la provincia de Chubut, sí pasó eso. Que se están, digamos, bajando las categorías, pero hasta ahora no, por lo menos yo no escuché nada con respecto a que la ley Yolanda iba a dejar de, digamos, de aplicarse en territorio nacional.
Correcto. Muchas gracias, doctora Mariana. Doctor doctor Fernando, adelante. Sí, bueno, pues con respecto a los, algo que platicamos incluso con Mariana, porque además estamos trabajando también juntos en varios temas que tienen que ver, por ejemplo, con residuos, y es fundamental, digamos, toda esta parte histórica en nuestros países sobre el tema ambiental. Y al respecto, pues incluso me acuerdo haber por ahí revisado un artículo de una revista que nos enviaron, creo que de Claxo, y era precisamente sobre la ocupación de territorios en el sur de Argentina, en la Patagonia, por empresas transnacionales, por cuestión de, obviamente, de litio y de muchos otros recursos naturales, ¿no? Bienes naturales. Y entre estas empresas, pues estaban Benetton y muchas textileras, ¿no? Empresas que se dedican a esto. Y son asuntos muy delicados lo que está pasando también en Perú con las mineras, ¿no? No se diga aquí en México también con el fracking en el norte del país. Volvemos a esa parte, o sea, ¿de qué nos sirve tener tantas leyes cuando no se cumplen, ¿no? Yo lo veo en el tema incluso de residuos. La Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos, ¿no? Es una ley de 2003, ley general. Posteriormente sale el reglamento. O sea, antes, pues cualquiera podía hacer lo que quisiera con los residuos, ¿no? Y cómo no se reguló entonces el asunto de tener espacios donde, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? No se construyera un centro comercial y zonas habitacionales sobre un relleno, un tiradero, porque no era un relleno sanitario, era un tiradero, ¿no? Las consecuencias vinieron después, ¿no? Si se acuerdan, había una parte de un cerro que se desgajó y cayeron mansiones, ¿no? Que estaban en esa zona. Y de ahí surgió todo un tema que también pues tiene que ser retomado, el tema del rey de la basura, ¿no? Y cómo seguimos teniendo estos escenarios en diversas partes del país, tiraderos a cielo abierto, donde hay obviamente quien se ve beneficiado de estos espacios, pero también donde hay gente que está trabajando como pepenadores, ¿no? Y hay desde niños hasta personas ya grandes. ¿Quién ve por los derechos de esas personas? Por la salud de esas personas, por los derechos de los niños, ¿no? De no estar en un basurero todo el día. Yo recuerdo cuando estábamos en esa, me acuerdo que tuvimos una reunión del programa Medio Ambiente, ¿no? O sea, vaya situación. Estando ahí, o sea, era una situación de que como que mosquitos o no se podía uno estar bien ahí, ¿no? O sea, pero no nada más está la universidad, están centros comerciales, están sobre un tiradero. O sea, ¿quién regula también todo eso, ¿no? ¿Dónde viene toda nuestra perspectiva para regular y darnos cuenta de lo que estamos haciendo? Entonces, sí, la Carta de la Tierra, desde un punto de vista, junto con otros marcos, pero me refiero a que muchos de estos marcos son de repente muy focalizados, ¿no? O sirven para cierto grupo o para cierta institución, pero no son, digamos, conocidos a nivel global y mucho menos practicados o trabajados, ¿no? Por eso digo, los marcos éticos que conocemos y que podemos conocer todos, pues son los marcos religiosos, porque fuera de eso, todo lo demás, digo, tendríamos que entender cuál es el código de ética de un médico, por ejemplo, ¿no? Cuando hace un juramento de Hipócrates, o cuál sería el juramento que se tendría que hacer aquí en Derecho, o en otros espacios, ¿no? Sin embargo, hay quienes han tratado de ir más allá de algo muy específico para construir un marco ético global. Cuando hablamos de Carta de la Tierra, les diría que pues no solamente se constituyó por un grupo académico, una persona, o una institución o un partido político, ¿no? Fueron cantidad de personas y fueron políticos y artistas. Fueron una de las referentes para mí, que siempre fue Mercedes Sosa, ¿no? Defensora de las comunidades, defensora del ambiente, defensora del oprimido, defensora de las comunidades que no tienen recursos, ¿no? Fallecida ella, pero dejan un legado en esa perspectiva. Y eso es lo que vale en mucho resaltar la importancia de la Carta de la Tierra como este marco ético, porque abarca todos estos elementos. Cuando hablamos, por ejemplo,
economía social y solidaria. En México tenemos un programa, o hay un programa de economía solidaria que se llama el TUMIN. Yo les invitaría a que lo revisen y se sumen al TUMIN. El TUMIN es una moneda alterna en Veracruz. Surge esta propuesta en la Universidad Intercultural. ¿Y qué pasó? Que pues la Secretaría de Hacienda estaba detrás de ellos, ¿no? Es que ¿cómo van a generar ustedes una moneda distinta? O sea, es que la filosofía y entender la parte histórica de esta perspectiva está en las raíces de nuestra forma de trueque, en nuestra forma de tequio, en nuestras prácticas culturales, ¿no? No es porque vayamos a competir, ¿no? Como una moneda como el euro o el yuan o lo que sea, ¿no? Es que hay que entender la filosofía y hay que entender la cosmovisión de nuestras comunidades. Y eso tiene que ver con un respeto a todo nuestro entorno. De esa manera, pues entonces sí creo que tendremos que juntar estos elementos de otras perspectivas, ¿no? De otros autores, otras referencias, y establecer también en nuestros planes y programas de estudio referentes sobre cambiar esos paradigmas, ¿no? Cambiar paradigmas de cómo vemos la parte académica, cómo vemos la investigación, cómo vemos la docencia. No puede ser la misma, ¿no? Y tenemos que recuperarnos en mucho de lo que ha pasado. Un comentario al margen era, en pandemia, en momentos de pandemia, desde mi punto de vista, se tendrían que haber revisado muchos de las agendas globales, ¿no? Entre ellas la 2030, porque no es posible que siguiéramos bajo un mismo esquema y no tuviéramos modificación de esos paradigmas que se habían planteado sin un marco como el que fue la pandemia, ¿no? Entonces, los referentes ya no eran el desarrollo económico como tal, tendría que ser entonces la salud, tendrá que ser el empleo, tendrá que ser las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y eso fue lo que pasó por alto todo el mundo. Entonces, revisemos profundamente si estos marcos, trabajémoslos desde aquí, hagámoslos de conocimiento de la comunidad y que eso sea un referente para nuestro devenir, ¿no? En materia académica y en materia de pertinencia social de la universidad con la comunidad. Un comentario, no sé si por ahí va la idea. Gracias, doctora Mariana, gracias, doctor Rafael Fernando, y bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, estamos llegando al final, ya por la hora los estudiantes tienen que acudir a su siguiente clase y también el auditorio tiene otros eventos. Yo les agradezco y ahora le pido a nuestro coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, el doctor Roberto Alpizar, proceda a hacer la entrega de las debidas constancias de nuestros extraordinarios ponentes. Doctor. Con mucho gusto. Pues me voy a parar para hacer la entrega. Por este medio le hago llegar a la extraordinaria ponente, la doctora Mariana Bussi, su reconocimiento para que el doctor Víctor se lo haga llegar, estimada doctora. Muchas gracias. Por su brillante disertación.